Al día siguiente, después de unos buenos madrazos entre las villanas y las heroínas, y de que Azur se pusiera triste porque Utena no terminó su trabajo con ellas, nos encontramos con que nuestra prota estaba preocupada por sus estudios, ya que debido a que luchaba todos los días no tenía tiempo para estudiar y por eso había reprobado los exámenes, cosa que su jefecita se enteró y la había amenazado con que si volvía a pasar tiraría toda su colección de figuras de las tres magias, algo que Utena no quería que pasara, y por esa misma razón ahora ella tenía que estudiar, pero como nunca salen las cosas como uno lo planea, en medio de camino a su casa terminó encontrándose con Magenta, quien había colocado mantas y carteles exigiendo que apareciera Visor. ¿Para qué? Pues quién sabe la verdad. Pelea que Utena quería evitar por esta vez, pero como Benalita se dio cuenta de eso, le pregunta que qué rayos le sucedía, explicándole a nuestra prota su situación, algo que Vena cree que es su culpa que le pasara eso, porque después de que terminaban sus combates contra las heroínas, al llegar a su casa en vez de estudiar, todavía se ponía a ver las revistas prohibidas, y básicamente la amenaza con que si no peleaba, su mamá podía llegar a enterarse de lo que hacía, empezando así el combate inevitable, en donde Visor termina haciendo trizas la ropa de Magenta y dejándola con todo al aire, mientras ella se iba y disfrutaba de las vistas, llegando así Utena a su casita, en donde intentaba estudiar, pero solo al recordar cómo había dejado a Magenta ni concentrarse podía, cayendo así en la tentación de volver a echarle un vistazo a sus revistas, pero en ese momento es interrumpida por Vena, quien la manda nuevamente a luchar contra Magenta, la cual nuevamente vuelve a caer en el ataque de la pelea pasada, pero con algo diferente esta vez, ya que la heroína iba preparada con un traje especial, dejando sorprendida a Visor y a todos de cómo iba vestida, pero pese a la vergüenza que tenía Magenta, proteger el mundo era lo primero, comenzando así a pelear, dando como resultado un feroz combate en donde Visor disfrutaba enormemente de las vistas que veía, hasta el momento en que todo termina en un empate, en donde horas después llegan Azur y Sulfur, las cuales le preguntan a Magenta el por qué había peleado ella sola, diciéndoles que lo hacía para resolver sus dudas, ya que sentía que algo estaba mal con nuestra prota, debido a que se preguntaba si realmente ella quería derrotarlas, pues nunca lo hacía a pesar de poder hacerlo, resultando así en el día siguiente, en donde Utena nuevamente no pudo estudiar, pero gracias a que Kiwi es una pro en los estudios pudo ayudarla a pasar, las cuales momentos más tarde terminan yendo a luchar otra vez con las tres magia, a quienes interrumpieron en una sesión de fotos, lugar en donde conocemos a Bats, la contraparte de Benalita, a quien quería salvarlo del mal, pero como no hay capítulo pacífico, comienza el combate, en donde después de un rato de luchar, Sulfur se pone modo seria, dándole un buen madrazo a Leopard y Visor, las cuales activan el modo sádico para el combate, pero sobre todo Visor, quien ahora más que nunca quería borrarles la sonrisa de la cara, combate que duró un buen rato, pero que disfrutaron. En efecto, todas están locas. Al paso de unos días, nuevamente Utena y Kiwi, mientras se encontraban en la escuela, son llamadas por Benalita, para que fueran a la base con la intención de presentarles a su tercer miembro, una niña llamada Morino Korisu, la cual saca bien de pedo a Utena de que la reclute, ya que pues es una niña, pero Vena solo se protege diciéndole que la trajo por voluntad de ella, la cual termina dándole miedo a Kiwi, porque parece una persona sin emociones, pero para Utena es todo lo contrario, porque cuando ella se transforma se parece a Alicia en el País de las Maravillas, poniendo muy celosa a Kiwi, a quien la incontenta rápidamente diciéndole que su traje militar también se veía muy bien, y como tenían que poner a prueba los poderes de Alice, el nuevo miembro, terminan poniéndole una trampa a las tres magia, las cuales siguen un peluche todo sospechoso, el cual en vez de ir con cuidado lo siguen como si fuera algo normal, sin medir las consecuencias, quedando atrapadas y siendo perseguidas por un chingo de juguetes, hasta que logran esconderse, pero como no todo puede resolverse de forma normal en este anime, para mala suerte de Azur, Magenta empieza a actuar como un caballero y Sulfur como una niña, quienes comienzan a tocarla y a besarla por todo el cuerpo, haciéndole cochinadas las tres juntas, gracias al poder de Alice, quien jugaba con ellas dentro de una casita de muñecas, pero como es una niña y no controla su poder, termina cansándose rápidamente, liberando así a las tres magia, mismas que se preguntan qué carajos le estaban haciendo a Azur, instantes donde Utena junto con Kiwi se llevan a Korisu a su casa. Por lo que al día siguiente, mientras Utena y Kiwi estaban en los columpios y ella trataba de convencerla de que fueran a un hotel, terminan encontrándose de casualidad con Korisu, quien las invita a su casa por recomendación de Kiwi, misma quien les enseña todos sus peluches, los cuales algunos de ellos ya estaban algo viejos, y como Kiwi nunca se puede quedar quieta, termina rompiéndole el brazo a uno de ellos, pero Korisu en vez de molestarse solo termina pegándolo con cinta,
Y como Kiwi no aprende la lección, termina agarrando otra muñeca, la cual tiempo atrás su madre de Korisu le había dado como regalo de cumpleaños, misma la cual era su favorita, pero que ya estaba maltratada, hecho que nota Utena y por eso se ofrece a arreglársela, pasando así toda la noche en vela para dejársela como nueva, siendo así como horas más tarde se la devuelve a Korisu, quien nota rápidamente que nuestra prota se encontraba enferma, y por eso Alice usa sus poderes convirtiéndose en una enfermera MILF, la cual trata como paciente a Utena, haciéndole un chequeo de su cuerpo, también le pone pomadita y por último le pone una inyección, la cual gracias a eso, por arte de magia, Utena se curó, cosas que Kiwi termina enterándose más tarde, y debido a eso se le ocurren ideas que puede hacer con los poderes de Alice, a quien le sale mal la jugada porque terminó siendo encarcelada, y también por último la linda madre de Korisu terminó poniéndose muy contenta, debido a que nota que su hija últimamente es más feliz porque ya tiene amigos, o bueno, al menos algunos cuantos, porque al día siguiente notamos como ella es apartada de los niños de su edad, y por eso nadie juega con ella. Hechos que nota Magenta y por eso se ofrece para jugar con Korisu, al menos en sus ratos libres, en donde no está combatiendo contra las villanas en Normita, quienes siempre las derrotan de forma suculenta, aun siendo solo Visor y Leopard, y por ese motivo dentro del grupo de las heroínas, habían empezado a tener conflictos, los cuales siempre se resuelven gracias a Magenta, ya que es el papel de madre dentro del grupo, cosa que se lo toma muy personal, y por eso empieza a hacer el almuerzo para todas, también a crear planes los cuales ni ella entiende, las pone a hacer gimnasia y ayuda a resolver los problemas entre Kiwi y Sulfur, y si no fuera suficiente eso, todavía en las tardes va a jugar con Korisu a la mamá y el papá, y ya como nada me sorprende de esta heroína que tiene más energías que yo cada que me levanto todas las mañanas, todavía tenía las ganas de ir a comprar cosas para el almuerzo de sus compañeras, pero a mitad de las compras termina dándole ganas de ir al baño, las cuales no pudo quitarse debido a que sintió el poder maligno de una de las villanas, y por eso regresa al parque en donde encuentra a Alice, quien la captura y la lleva dentro de su castillo, en donde terminó convertida en una bebé, mientras que Alice MILF se hacía pasar por su madre, mientras que en otra parte del mundo Sulfur solo recordaba cómo había conocido a Magenta y que a veces podía llegar a ser un poco molesta por su forma de ser, al mismo tiempo que la bebé Magenta también recordaba a sus compañeras y el cómo había conocido a Sulfur, quien se andaba madreando a un villano sin aún ser una heroína, a quien después de eso reclutaron. Recuerdas que por un momento la hicieron volver en sí, momentos donde ve como Alice le andaba cambiando un pañal sin tener nada de ropa interior, algo que le hace molestar, pero al ver la cara triste de Alice se arrepiente y piensa que es una sonrisa que debe proteger, y por eso vuelve a disimular ser una bebé, mientras Alice ponía una cara de ahora sí viene lo chido, empezando así el juego de rol en donde le empieza a dar un chingo de leche, mientras que Sulfur y Azur apenas se habían percatado de la presencia de una villana, o sea Alice, quien debido a tanta mamila que le dio a Magenta, esta ya no podía aguantar sus ganas de ir al baño, mientras le hacían cosquillas, terminando por suceder lo peor, juego que para Alice había terminado debido a que ya tenía sueño, dejando abandonada en medio del parque a Magenta, instantes donde después terminan llegando Sulfur y Azur, quien se pone celosa de que no le hicieron nada a ella, pero la cereza del pastel es que cuando le preguntan a Magenta qué le había pasado, ella solo les contesta que fuera lo que fuese, ahora ya se sentía mucho mejor, mientras les mostraba lo que les haría como almuerzo, pidiéndoles también que la llamaran Mamá Haruka.